nombre es John Jairo Vargas, estoy presentando una tarea para la actividad número 1 del curso de Antropología del grupo número 10007-303. La actividad consta de observar, averiguar, obtener un conocimiento sobre la cultura y la antropología. ¿Pero qué es la cultura entre la antropología? Es la pregunta que nos hacemos constantemente para poder entender la visibilidad del hombre, su visión, su política y su estrategia para poder subsistir ante la naturaleza. La primera pregunta que se debe utilizar es: ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Durante mucho tiempo el hombre ha querido saber de dónde viene y para dónde va, cómo relacionarse con su entorno y con su ser. Desde míticos tiempos se ha suscitado situaciones en las que los hombres han tenido que cazar para poder sobrevivir. Esto nos ayuda, como seres humanos, a entender un poco la racionalidad del hombre, en por qué era un hombre de pensamiento natural o ambiguo, o no un pensamiento natural y civilizado. ¿En qué se diferencian las dos partes? En que el hombre natural antiguamente hablaba mucho y se comunicaba por medio verbal con sus otras raíces, con sus otros fundamentos, con sus otros entornos. Y eso hacía que formaran mitos, de los cuales eran cuentos mitológicos, cuentos imaginarios, para poderse entender y que esto pasara de forma verbal, de un lenguaje, de una generación, de una a otro lado. Eso era un hombre culto. Pero con el tiempo el hombre quiso mejorar su civilización, quiso mejorar su entorno. Y eso hizo que el hombre se estructurara y buscara en el agua la base fundamental de su vida. Para ello, el hombre constantemente quiso manipular de forma abusiva lo que es la naturaleza. La cultura es el estudio de la sociedad, de cómo se mueve, de qué es su entorno, de cuál es su lenguaje. Todos los países en el mundo tienen diferentes formas y lenguas, y eso es cultura. Una noción de que las personas en su entorno y en su existencia pudieran mejorar. La cultura es la base fundamental para que una sociedad pueda asumir su responsabilidad. Existen varias tipologías de cultura. Podemos hablar de la cultura política. La cultura política es una ración que tiene el hombre para poder manipular su naturaleza, poder dar un entorno a la sociedad y una estabilidad a su sociedad para un progreso. Pero eso viene de tiempos ambiguos, de los cuales podían relacionar a las personas con su entorno y con su facilidad de poder expresar lo que sentían. Hizo que la política no solo dañara la naturaleza, sino que la hiciera importante a su ser. Hubieron años y años en que la naturaleza se creyó que por ser una religiosidad pudiera entornar en un entorno del Edén. Entonces, las tribus indígenas de su época, las personas que habitaban en ese sitio, fueran desplazadas y fueran dolidas por el ser humano que creía que la naturaleza se hacía sola. Hoy en día, después de mucho tiempo, se ve lo mismo: desplazamientos forzados por tratar de agrupar y tomar riqueza de la naturaleza. No obstante, el hombre ha querido estudiar poco a poco la afinidad de su entorno. Para eso, nos tenemos que relacionar a los años 1815 de 1835 en adelante, cuando nació Edward Taylor, el cual es el profesor de la cultura, es el profesor de la antropología cultural, que nos enseñó cómo era la erradicación y el mejoramiento, y que la cultura no era leer un libro o tener varios idiomas y poder expresar en varias lenguas la forma culta de un ser. Nos enseñó que cada civilización es algo mejor, que cada civilización tiene mucho que ver con su entorno y con la forma en que se piensa. Nos enseñó que todas las sociedades son una forma de cultura diferente y que hay que respetar. Les agradezco este poco tiempo que me dieron. Dios les bendiga. Muchas gracias.